Hola, muy buenas tardes a todos los presentes. Me da gusto contar con su presencia en este curso, en este webinar, de mucha utilidad para personas que quieren recuperar sus impuestos y no están relacionados con temas del fisco. Entonces, el webinar, ustedes escribieron, se llama ¿Le pagaste impuesto de más al SAT? ¿Cómo recuperar ese impuesto en- ejerciendo tus derechos? Entonces, ustedes hicieron su debida inscripción, me mandaron un mensajito vía WhatsApp, vía redes sociales. El webinar es gratuito, todo material que usemos en la página lo pueden encontrar en mis redes sociales. Vamos a iniciar con la sesión. Me presento, soy el contador público Ramón Germán Pamplona Col y vamos a estar hablando de los derechos del contribuyente ante el pago de lo indebido. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión, de esta charla que vamos a estar teniendo nosotros? Uno, comprender qué es el pago de lo indebido, porque ahí a veces queremos recuperar un saldo a favor que es diferente. Son dos conceptos totalmente diferentes y son procedimientos y derechos diferentes. Vamos a conocer los derechos fiscales que tienen ustedes como contribuyentes. Vamos a ver y a identificar los artículos que ustedes pueden aplicar para solicitar el saldo a favor. Y vamos a explicar de una manera sencilla qué son las devoluciones y qué es el saldo a favor. Entonces, para esto nos debemos ir al artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política, que en el artículo 31 de la Constitución nos habla de nuestras obligaciones. Entonces, en algún punto de nuestra vida debemos leer el artículo 31 para conocer nuestras obligaciones como mexicanos. Y en la fracción cuarta nos habla que el mexicano está obligado a contribuir al gasto público de manera equitativa y proporcional. ¿Esto qué quiere decir? Que el que gane más debe pagar más y el que gane menos debe pagar menos. Esto viene en la Constitución Política, es una obligación de los mexicanos contribuir al gasto público de la federación, de los municipios, de los estados. Anteriormente el texto decía Distrito Federal, pero fue cambiado por la Ciudad de México. Entonces estamos obligados a contribuir al gasto público. Pero aquí viene la palabra clave de manera equitativa y proporcional. Entonces, a veces nosotros no pagamos de una manera equitativa por algún error de cálculo, pagamos dos veces una línea de captura, etcétera. Entonces ahí ya no estamos pagando de manera equitativa. Estamos pagando de más. Y esto abre en el tema de hoy, ¿qué es el pago de lo indebido? El pago de lo indebido existe cuando el contribuyente paga una cantidad que legalmente no debía pagar. No era obligación del contribuyente cumplir con ese impuesto o con esa parte del impuesto. Probablemente se duplicó el pago, probablemente hicimos un pago de más, un pago de un impuesto que no estamos obligados a pagar. El fundamento legal se encuentra en el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 22. ¿Y qué es un saldo a favor? A veces hay confusión entre estos dos conceptos, pago de lo indebido y saldo a favor. Saldo a favor es el resultado de haber pagado más ISR del que correspondía en la declaración anual. En este caso estamos hablando de la declaración anual. ¿Cuándo puede suceder esto? Cuando soy un asalariado y mi patrón me hace retenciones mes con mes, quincena a quincena, decena a decena, conforme vaya transcurriendo mis épocas de pago y me hace la retención, pero por X o Y motivo me retuvo cantidades en exceso. Entonces, cuando yo haga mi ajuste anual en el mes de abril, me va a salir un saldo a favor, porque pagué más impuesto del que yo debía pagar. Entonces, ahí ya no constituye un error mío, ya no es algo que yo pagué sin tener la obligación de pagar. Nosotros estamos obligados a pagar nuestros impuestos, el patrón está obligado a retenerme los impuestos, sin embargo, hay un error
de cálculo y eso constituye un saldo a favor. Igual pasa con personas físicas con actividades empresariales y profesionales cuando presentan su declaración anual. Posiblemente en un mes, en el último mes les arrojó eh, un ISR excesivo o a mitad del año un ISR excesivo porque tuvieron cantidades de ingresos y cuando se ajusta en abril procede un saldo a favor porque pagaron más impuestos de los que les corresponde. Entonces, el saldo a favor se da cuando sí estoy obligado a pagar el impuesto, pero por alguna razón pagué de más. Y en el pago indebido es cuando yo no tenía la obligación de pagar ese impuesto. Diferencia entre los conceptos, el saldo a favor es un exceso derivado del cálculo anual, el pago lo indebido es un pago erróneo o duplicado. ¿Qué artículo nos habla del pago de lo indebido? El artículo 22 del Código Fiscal de la Federación nos habla de devoluciones, nos habla de pago lo indebido y nos habla de saldos a favor. Y el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación tiene incisos. Entonces, en el inciso A, seguimos en el artículo 22, la autoridad debe pagar actualización e intereses cuando se retrasan el pago de las devoluciones. ¿Alguno de ustedes sabe cuánto debe tardar la autoridad al momento de devolvernos, bueno, al momento de determinar que nos tiene que devolver un pago de lo indebido? Bueno, en el caso de pago de lo indebido, en lo más que puede tardar la autoridad, si no encuentra inconsistencias, son 40 días hábiles. Entonces, la autoridad te debe pagar actualizaciones e intereses cuando supera de esos días sin alguna justificación. Es muy importante que nosotros conservemos, tengamos a la mano los depósitos bancarios que le hagamos a la autoridad al momento de pagar nuestros impuestos y la cuenta clave del contribuyente. ¿Por qué? Porque son requisitos para solicitar nuestra devolución. Muchos de los contribuyentes le dicen a alguien, a un conocido que le paguen sus impuestos. Muchos contadores inclusive hacen esta práctica, en lo particular no la recomiendo, que le pagan los impuestos a los clientes, a sus clientes, y esto puede generar un problema al momento de solicitar saldos a favor. ¿Por qué? Porque la cuenta que está de alta no corresponde al RFC del contribuyente. Entonces, en este supuesto, va a ser complicado, prácticamente nulo, que te devuelvan la cantidad solicitada. Entonces, es muy importante nosotros tener nuestro nuestro estado de cuenta, de preferencia empresarial, lo que se le llamaba antes fiscal, y tomar en cuenta que hoy en día todas las cuentas son fiscales. Todas las cuentas, la autoridad eh, puede hacer uso de ellas para determinarte un crédito, pero hay que tener una para el negocio, una cuenta en donde voy a hacer mi pago de impuestos, donde van a entrar mis ingresos, donde voy a tener mis deducciones, para cuando llegue a pasar en que la autoridad me solicite mi estado de cuenta, tenga relación con el negocio y tenga relación con mi RFC, para que nosotros podamos obtener un saldo a favor sin que la autoridad nos determine inconsistencias. El artículo 22C nos regula las devoluciones automáticas, esto es para saldos a favor. La autoridad tiene facultad de comprobación. ¿Qué te puede revisar la autoridad? Te puede revisar los CFDI, te puede verificar operaciones, puede verificar tu estado de cuenta,
Bueno, te puedes solicitar al momento de, bueno, de hecho, cuando tú solicitas la devolución, uno de los requisitos es proporcionar tu cuenta clave. Entonces, la autoridad tiene facultades de comprobación para determinar si lo que tú le estás solicitando es lo correcto. Es muy importante saber que la autoridad no te devuelve las cantidades nada más porque sí. Hay un proceso de comprobación para eso es el plazo máximo de la autoridad para devolverte el dinero. ¿Qué derechos tenemos como contribuyente? Como contribuyente al momento de solicitar un saldo a favor por pago de bueno, al solicitar un pago de lo indebido. Uno, derecho a la devolución, porque estoy pagando algo que no me correspondía pagar. Derecho a los intereses, lo vimos en las diapositivas pasadas. Derecho a que me paguen intereses, a que me paguen una actualización sobre el monto. Seguridad jurídica y derecho a defender. Esto es muy importante. A veces se nos origina un saldo a favor o pago y lo indebido cuando estamos haciendo correcciones. Recuerdo alguna ocasión que llegó un contribuyente al despacho y, y estaba pagando impuestos por hidrocarburos, etcétera. Y yo le pregunté, pero ¿por qué usted está pagando estos impuestos? ¿Quién le dijo? No, ahí decía, vi el cuadrito y como me dio la palomita, yo continué y pagué. Y como cargo gasolina, pues me salió un monto a pagar. Eso es un pago y lo indebido. A ese contribuyente no le correspondía pagar ese impuesto, sin embargo, lo pagó. Pasa mucho que se confunden al momento de entrar a algún aplicativo del SAT y pagan los impuestos que no les corresponden, un régimen que no les corresponde. Y eso igual es un pago de lo indebido. Entonces, es muy importante saber que nosotros tenemos derecho a corregirnos, no esperar a que la autoridad nos dé un aviso, que en este caso puede ser una carta de invitación, esos avisos de presencia fiscal en donde la autoridad te dice, estoy aquí, mira, te invito a que corrijas tu situación, en tal ingreso no corresponde a tal mes, tal retención no corresponde a tal mes. Y algo peor, que nos llegue una notificación, ya un acto formal de la autoridad, como lo que es un requerimiento. Entonces, antes de que suceda eso, hay que entender que nosotros como contribuyentes tenemos el derecho a corregir declaraciones. ¿Cómo corregimos una declaración? Podemos presentar una declaración complementaria, corrigiendo errores, dejando sin efecto una declaración que nosotros no debíamos haber presentado. Entonces, tenemos derecho a corregirnos. Y si nosotros nos corregimos por nuestra propia cuenta, el mismo Código Fiscal de la Federación nos menciona que hay cumplimiento espontáneo de las obligaciones fiscales. Maestro, ¿qué quiere decir cumplimiento espontáneo de las obligaciones fiscales? Supongamos que yo soy un contribuyente incumplido, que yo recibo depósitos en mi cuenta bancaria por concepto de pasteles, de venta de servicios contables, etcétera. Pero yo jamás he emitido un CFDI, jamás he declarado, pero la autoridad tampoco me ha hecho ningún acto de molestia. Tengo mi buzón tributario activo porque pues saqué mi firma y activé mi buzón tributario. Y la autoridad nunca me ha hecho ninguna invitación ni nada. ¿Puedo corregirme? Sí, avalándome del Código Fiscal de la Federación, cumplimiento espontáneo de las obligaciones fiscales. Puedo ponerme al corriente y cuando en su momento el SAT se acuerde de mí y me mande una carta de invitación, yo pueda decir, sí, está bien, lo pagué fuera de plazo, pero el Código Fiscal de la Federación me permite corregir o presentar declaraciones antes de cualquier acto formal. Entonces es muy importante saber que si nosotros estamos en una situación en donde tenemos impuestos atrasados, podemos corregir, podemos presentarlas.
No esperemos a que nos llegue una carta de invitación, a que nos llegue un requerimiento, entre otras cosas. Muy bien. Hasta este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta, una duda? ¿Y qué pasa si cambié mi número de cuenta bancaria? Muy bien, muy buena pregunta, licenciada Mariana. Mira, si cambiamos nuestra cuenta bancaria, es muy importante que nosotros tengamos nuestra e-firma y contraseña a la mano. Si no la tenemos, es importante sacar una cita ante la autoridad, esperar en la fila virtual o si hay citas inmediatas, aprovechar lo antes posible para que nosotros podamos cumplir con la presentación de esta solicitud de saldo a favor o de pago de lo indebido. Entonces tenemos que ir a sacar nuestra e-firma, es un requisito para que nosotros podamos cambiar nuestra cuenta bancaria. Podemos hacer el cambio de la cuenta bancaria siempre y cuando contemos con la firma electrónica. Muy bien, esa pregunta es muy importante para todos los presentes que nos inscribimos al webinar. Es porque son freelancers, tienen ingresos. Es muy importante que nosotros tengamos el buzón tributario activo y de preferencia la firma electrónica porque con eso vamos a emitir CFDIs, con eso vamos a poder hacer este tipo de trámites. La autoridad, cuando nosotros hacemos una cita para solicitar la firma, nos manda un mensajito que no es necesario, que 8 de cada 10 trámites se pueden hacer con la contraseña y el RFC, pero mi recomendación es que si ya van a ir al SAT a tramitar el RFC o hacer un cambio de domicilio, X o Y trámite, de una vez vayan por su firma, porque más adelante la podemos necesitar en este tipo de casos. Muy bien, continuamos. El Código Fiscal de la Federación, en su artículo 30, nos habla de la obligación de conservar facturas, estados de cuenta y contratos. Ya hablamos de los estados de cuenta, vamos a hablar de los CFDIs, de las facturas. Se deben conservar. Bueno, el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación nos habla que debemos conservar las facturas. Ahorita ya es todo muy digital, muy electrónico. Tenemos sistemas contables. Si no, en la misma página del SAT podemos estar un solo clic con los FDIs. Es muy importante conservarlos, verificar su estatus, porque a veces pueden estar cancelados, no vigentes, etcétera. Es muy importante contar con toda la documentación. ¿Por qué? Porque me la pueden requerir en algún punto. Eh, Es una duda muy constante entre pequeños contribuyentes que ahorita están en Reciclo, antiguamente los que estaban en RIF, en donde la autoridad les daba una facilidad para no enviar, les daban y les dan una facilidad para no enviar su contabilidad y los contribuyentes piensan que es no llevar la contabilidad. Y para mí, cualquier negocio pequeño, mediano y grande debería llevar y conservar su contabilidad, debería llevar y conservar sus FDIs, aunque la autoridad dé una facilidad.
En este caso, la facilidad es no enviar la contabilidad. Nunca dice no llevar contabilidad. Entonces es muy importante tener a la mano nuestros documentos que avalen nuestros ingresos, nuestras compras, nuestros gastos, nuestras inversiones. Y lo que estábamos comentando hace un momento, el buzón tributario. Hay que tener activo nuestro buzón tributario. ¿Por qué? Porque el buzón tributario es el canal de comunicación entre el contribuyente y la autoridad fiscal. Si no llega la invitación, el requerimiento, el documento al buzón tributario, no surte efectos. Ha pasado aquí en Quintana Roo, en otros estados, que nos llegan correos presuntamente del SAT y damos clic al link y es una estafa. Entonces es muy importante, la autoridad nos dice que los actos formales van a tener que llegar forzosamente al buzón tributario. Y eso es muy bueno para nosotros porque nos da certeza de lo que está en el buzón tributario lo manda realmente la autoridad, pero es una obligación para nosotros tenerlo activo. Entonces hay que activar nuestro buzón tributario. Recomendación, tener nuestra e-firma. ¿Cuál es la importancia de emitir CFDIs? Recordemos que para emitir CFDIs debemos haber tramitado nuestra e-firma y nuestro certificado de sello, porque me ayuda a validar ingresos. Todo ingreso que yo tenga debería estar timbrado, debería tener un CFDI timbrado. Y me ayuda a comprobar deducciones. Y si yo tengo validado mis deducciones y mis ingresos, voy a poder determinar muchas cosas, el pago oportuno de los impuestos y saber en su caso si se determinó un pago indebido, si hice dos veces el pago de una línea de captura, que suele suceder en la práctica. Entonces, el SAT te puede rechazar tanto un saldo a favor como un pago de lo indebido porque tus deducciones no cumplen algún requisito, el CFDI no es válido, el pago no es electrónico, no cumple con lo establecido por el fisco. En el artículo 42 y en el 22D del Código Fiscal de la Federación nos dice que el SAT nos puede revisar y nos puede solicitar información. Por eso es muy importante tener a la mano la misma. ¿Cuáles son los errores frecuentes por los cuales nos rechazan alguna devolución? Uno, que los FDIs estén incorrectos, que en el año 2024 yo era reciclo, pero me cambié a actividad empresarial y todos los FDIs emitidos de mis deducciones me lo siguen emitiendo en el régimen simplificado de confianza. Esos FDIs no los considera la autoridad. Deducciones improcedentes, ahí pueden ser muchas razones. Nuestra clave de la cuenta bancaria es errónea. Entonces son los errores frecuentes que la autoridad, por lo cual la autoridad te determina inconsistencias y puede tardar un poco más tu saldo a favor, inclusive te termine pidiendo más información. Ahora, es muy importante y me alegro por cada uno de ustedes que se tomaron su tiempo para inscribirse y asistir al webinar de hoy. Vamos a estar haciendo este tipo de reuniones constantemente. ¿Por qué? Porque esto contribuye a su educación fiscal. Es muy importante la educación fiscal para todos los contribuyentes. ¿Y quiénes son los contribuyentes? Todos los mexicanos. Lo vimos al inicio de la sesión. Todos los mexicanos están obligados a contribuir al gasto público de manera equitativa y proporcional. Entonces, ¿quiénes son los contribuyentes? Todos los mexicanos, porque tenemos obligación de contribuir.
es muy importante que todos los mexicanos o que todos los contribuyentes tengan educación fiscal. Para mí, una materia que se debe meter en preparatoria, en secundaria, para que nosotros nos vayamos relacionando con nuestras obligaciones y nuestros derechos en materia fiscal. Vayamos a estudiar una carrera de contaduría, administración, en finanzas o no. Todos tienen que pagar impuestos porque lo demanda la Constitución. Entonces, si se establece una obligación, igual se debe establecer un derecho, que todos los mexicanos tengan educación fiscal. Entonces van a encontrar muchos cursos gratuitos, vale la pena que ustedes se inscriban. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar mucho a evitar errores, a no pagarle al contador para que él vaya al banco y pague mis impuestos y al momento de querer solicitar estos saldo a favor, pago lo indebido, me lo rechacen porque no coincide la cuenta bancaria, de no conservar mis FDIs, de no llevar contabilidad. Aparte, el conocimiento te ayuda a proteger tus derechos. No podemos proteger algo que no conocemos. Es muy importante. Y otra, mejora el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Hace mucho tiempo no pasaba nada si no pagabas tus impuestos 20 años. Le decían ahí, no, no llegas a la meta recaudatoria, el SAT no te va a molestar, ese es el consejo que daban algunos contadores antiguos. Ahorita no, ahorita la tecnología nos va ayudando en muchas cosas y una de ellas es alcanzar los topes de contribución, hablando del gobierno. Entonces la inteligencia artificial ya nos tiene bien checados en la parte de cumplimiento fiscal. Tanto es así que hasta hoy en día, 2026, que ya por adelantado te dicen, no se te olvide tu declaración de mayo, no se te olvide tu declaración de abril. Y todavía no se cumple el plazo y enseguida tienes un error, te mandan las inconsistencias, una carta de invitación. Y eso está pasando mucho en contribuyentes que jamás los habían molestado. A ustedes, si tienen ingresos por sueldos y salarios, les llegó en abril. No te olvides de presentar tu declaración anual. Recicos, en los que todavía, bueno, los pequeños contribuyentes en general, esas personas que estaban exentas de esa presencia fiscal, de esas invitaciones por parte de la autoridad, hoy en día están siendo invitadas a corregir y a cumplir sus obligaciones fiscales. Entonces es muy importante que nosotros nos eduquemos de manera fiscal, verlo como una materia más de cultura general, asistir a este tipo de cursos y más cuando existe la oportunidad de ser gratuitos y constantes, en línea, fácil acceso. Es muy importante, es de suma importancia educarnos fiscalmente. Concluyendo con la sesión del día de hoy, el contribuyente tiene derecho a una devolución cuando hizo un pago indebido. Tenemos derechos protegidos por el Código Fiscal de la Federación en estos casos. Conocer nuestros derechos evita pérdidas. A veces por desconocimiento decimos, bueno, ya pagué 2 veces la línea de captura. Ya ni modo, ya el SAT me cobró de más. Y a veces cuando son 130 pesos, 80 pesos, pues pues ahí lo dejamos. Pero hay casos de pago lo indebido de 5,000, 10,000, 30,000, 80,000 pesos. Entonces ahí sí vale la pena ejercer nuestro derecho. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta?
Bueno, si no hay dudas, no hay preguntas, vamos a dejar la sesión del día de hoy hasta aquí. Recuerden que todo el contenido usado en esta clase, así como el paso a paso para solicitar tu devolución por declaración anual, queda en mis redes sociales y en mi WhatsApp. Muchas gracias por inscribirse al webinar. Estamos a un solo clic. Gracias.